En Alien durante ese tiempo, considero que los años que pasé en I Love Lucy fueron quizás la mayor estafa de mi carrera. Durante décadas el público adoró a Vivian Vance como la ingeniosa y mordaz Ethel Mertz. Pero detrás de la risa y las luces glamurosas de I Love Lucy había una historia que pocos escucharon. Lo que el público vio fue la perfección de la comedia. Sin embargo, lo que Vivian vivió fue mucho más complicado. Guardaba secretos sobre su carrera, su salud e incluso su amistad con Lucille Ball, que solo saldrían a la luz años después. Para el mundo, ella era solo la compañera. Pero en realidad, estaba librando batallas que moldearon su legado de maneras que la mayoría de los fanáticos nunca imaginaron. Lo que Vivian finalmente reveló sobre el programa y su vida cambiará para siempre la forma en que ves la comedia de situación más querida de la televisión. Mucho antes de que I Love Lucy se convirtiera en el fenómeno televisivo que cimentaría su nombre en la cultura pop, Vivian Vance ya estaba viviendo un tipo de estrellato muy diferente. Nacida como Vivian Roberta Jones en Cherry, Kansas, en 1909, fue la segunda de 6 hijos en un hogar estricto que no fomentaba los sueños del escenario. Su padre era un tendero que creía que actuar era pecaminoso, y su madre mantenía a la familia profundamente arraigada en los valores tradicionales. Para una joven Vivian, eso significaba que cada aspiración que alimentaba por el teatro tenía que llevarse en secreto. Una vez admitió que, de adolescente, se escapaba para ver obras de teatro y escondía revistas llenas de historias sobre artistas de Broadway, sabiendo que sus padres nunca lo aprobarían. Esta tensión en casa plantó las primeras semillas de su resiliencia. Una resiliencia que la llevaría a superar los períodos más duros de su carrera. Cuando tuvo la edad suficiente, Vivian dejó Kansas atrás y fijó su mirada en el escenario. Estudió teatro en Albuquerque, Nuevo México, donde comenzó a usar el nombre de Vance. Quienes vieron sus primeras actuaciones recordaron a una joven que tenía una asombrosa habilidad para alternar entre la comedia y la tragedia con facilidad. Una habilidad que luego se convertiría en su mayor arma como actriz. A finales de la década de 1930, trabajaba constantemente en Nueva York, una ciudad donde innumerables aspirantes intentaron sin éxito hacerse un nombre. Pero Vivian tenía algo diferente: disciplina, formación con mentores aclamados como Ava Le Gallen y la voluntad de reinventarse cuando la competencia era abrumadora. Su trabajo dio sus frutos. En Broadway, no era un mero rostro secundario en el cuerpo de baile. Estaba al frente y en el centro, asumiendo papeles principales en producciones como Music in the Air. Y, seamos realistas, podía cantar con claridad, bailar con estilo y pronunciar líneas con una sincronización nítida que los críticos destacaron en reseñas brillantes. Esta era una mujer que pertenecía al centro de atención, y sus compañeros la reconocieron como una de las artistas más versátiles de su generación. De hecho, si la televisión nunca la hubiera llamado, podría haber continuado su carrera en el teatro como una estrella respetada, sin tener que asumir el papel que lo cambiaría todo. Pero el destino tenía otros planes. A principios de la década de 1950, Hollywood comenzaba a sentir el efecto dominó de la televisión. Los estudios, que antes desdeñaban la pantalla pequeña, ahora se apresuraban a asegurar el talento que pudiera mantener a los espectadores pegados a sus salas de estar. Para Vivian, esto significó que una nueva oportunidad estaba a punto de abrirse.
pero vino con un giro. Cuando los productores la buscaron para un piloto de comedia protagonizado por Lucille Ball, tenía 39 años y la compostura de una actriz experimentada, pero nada del poder estelar que Ball poseía. Para algunos, elegirla como la mejor amiga de Lucy Ricardo parecía un paso atrás para una actriz de Broadway de su calibre. Sin embargo, para Viven, era una oportunidad de llegar a una audiencia nacional, incluso si eso significaba cambiar el glamour por la imagen menos halagadora de Ethel Mertz. Lo que no pudo haber predicho en ese momento fue cuán profundamente esta decisión moldearía su vida. Para millones de espectadores, el nombre de Vivian Vance se volvería inseparable de Ethel. Para los críticos, era como si su carrera en Broadway se hubiera borrado en un instante. Y para la propia Viven, el salto de prometedora estrella de teatro a compañera cómica fue tanto una bendición como una jaula. Había trabajado toda su vida para escapar de los confines de su estricta educación, solo para encontrarse entrando en un nuevo tipo de confinamiento, el personaje de televisión que la seguiría para siempre. Y mientras Estados Unidos se enamoraba de la amistad de Lucy y Ethel en la pantalla, detrás de la cortina, Viven comenzaba a enfrentar la complicada realidad de lo que significaba ser elegida no como la estrella, sino como la eterna segunda. Cuando I Love Lucy debutó en 1951, el programa rápidamente se convirtió en un terremoto cultural. De la noche a la mañana, Lucille Ball ya no era solo una actriz cómica. Era la reina de la televisión. Para Vivian Vance, quien asumió el papel de Ethel Mertz, la experiencia fue a la vez estimulante e inquietante. En la pantalla, Ethel era el complemento perfecto para Lucy Ricardo, la voz de la razón sensata que se veía arrastrada a los descabellados planes de Lucy. La química era innegable, y el público adoraba su asociación. Pero detrás de la risa, la realidad de la vida en el set era mucho más complicada de lo que la mayoría de los fanáticos jamás imaginó. Desde el principio, Desi Arnaz, quien no solo protagonizó el programa, sino que también lo produjo, fue firme sobre el casting. Quería que Lucy y Ricky Ricardo parecieran la joven pareja glamorosa en su mejor momento, y que Ethel y Fred Mertz aparecieran como los vecinos mayores y menos glamorosos. Para Viven, que tenía casi la misma edad que Lucille Ball y seguía siendo una mujer muy llamativa, esto significaba ser diseñada deliberadamente para verse desaliñada. Le pusieron trajes sosos acolchados de manera que disimulaban su figura y su maquillaje era intencionalmente menos favorecedor. En otras palabras, el programa exigía que enterrara su propia calidad de estrella para iluminar las travesuras de Lucy. Era un sacrificio que pocos actores aceptarían, pero Viven reconoció la oportunidad, incluso si eso significaba que su verdadero yo estaba oculto a simple vista. Aún así, no guardó silencio por completo sobre el desequilibrio. Está bien documentado que Viven se opuso enérgicamente cuando los productores querían que interpretara Ethel como una persona con sobrepeso y poco atractiva, una caricatura en lugar de una persona. Había luchado demasiado para que la tomaran en serio como actriz, para ahora ser reducida a un remate. Después de negociaciones y no poca tensión, llegó hacia un acuerdo. Ethel seguiría siendo la compañera de Lucy en las travesuras, pero Viven se negó a permitir que su personaje fuera cruelmente objeto de burla por su apariencia. Esta insistencia no solo protegió su dignidad, sino que también le dio a Ethel una riqueza que elevó la comedia. Su relación con William Frawley, quien interpretó a su esposo en la pantalla, Fred Mertz, fue otra capa de realidad que pocos fanáticos conocían.
Si bien los dos eran divertidísimos juntos en la pantalla, fuera de la pantalla tenían una relación tensa y famosa. Frawley era décadas mayor, un hombre con reputación de beber mucho, y según los informes, Viven lo encontraba tosco y difícil. Incluso se dice que bromeó diciendo que solo interpretaría Somos a su esposa en la televisión si nunca tuviera que besarlo. La ironía era que su dinámica espinosa fuera de la pantalla añadía un cierto filo a sus actuaciones, haciendo que el matrimonio de los Mertz se sintiera auténtico a su manera imperfecta. En contraste, el vínculo de Viven con Lucille Ball era muy diferente. Las dos mujeres formaron una amistad genuina, arraigada en el respeto y la admiración. Lucy sabía que Viven era más que una compañera. Era el ancla que hacía creíbles los planes de Lucy y la red de seguridad que hacía que la comedia se elevara. Con el paso de los años, Ball llegaría a confiar en Vance no solo como coprotagonista, sino como confidente. Aún así, esa cercanía conllevaba sus propias presiones. Viven a menudo tenía que navegar por el delicado equilibrio de apoyar el brillo de Lucy, mientras se aseguraba de que su propio trabajo no se viera eclipsado. Era una danza de egos y sincronización, y pocos se daban cuenta de cuánto pensamiento se dedicaba a mantener vivo ese equilibrio. La realidad del set de I Love Lucy era una mezcla de risa, tensión y reinvención constante. Cada semana traía nuevos guiones, nuevos desafíos y el ritmo implacable de la grabación en vivo. Vivian Vance tenía que ser aguda, rápida y estar dispuesta a dejar que su talento desapareciera en el fondo para que el caos de Lucy pudiera brillar. Para el público, ella era simplemente la vecina confiable con una réplica mordaz. Para quienes la conocían, era una profesional que hacía constantes sacrificios para mantener viva la ilusión. Pero a medida que avanzaban las temporadas y a medida que el éxito del programa alcanzaba alturas inimaginables, los sacrificios comenzaron a pesar más sobre ella. Se suponía que la fama traería libertad y oportunidad. Sin embargo, para Viven, también conllevaba una sombra, el miedo a quedar atrapada para siempre en el papel de Ethel Mertz, y ese miedo pronto moldearía sus elecciones de maneras que los fanáticos nunca vieron venir. A medida que I Love Lucy se convirtió en un gigante de la televisión, le dio a Vivian Vance algo con lo que todo actor sueña: el reconocimiento. Prácticamente de la noche a la mañana, se convirtió en un nombre familiar. Pero el reconocimiento puede ser un arma de doble filo. Y para Viven, el éxito de Ethel Mertz vino con cadenas que nunca pudo sacudirse por completo. Lo que parecía el papel de su vida fue también el comienzo de una trampa, una que la seguiría mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Ethel Mertz fue diseñada como la vecina ordinaria, el contrapunto constante al caos de Lucy. No era glamorosa, ni elegante, ni joven ni aventurera. Era sensata, práctica y en muchos episodios el blanco de la broma. Y si bien eso dio lugar a una comedia brillante, creó la percepción de que la propia Vivian Vance era desaliñada y mayor de lo que era. Los espectadores no podían separar a la actriz del personaje. Incluso los agentes de casting en Hollywood comenzaron a verla solo a través de la lente de la compañera de Lucy. Esta fue una ironía dolorosa. En su vida real, Viven era glamorosa, ingeniosa, y todavía estaba en sus 40 cuando comenzó el programa. Le encantaba la moda, se comportaba con elegancia y no se parecía en nada a la sencilla ama de casa que el público veía todos los lunes por la noche. Pero el encasillamiento fue brutal.
La industria del entretenimiento, entonces incluso más rígida de lo que es hoy, luchaba por verla fuera de la sombra de la compañera de Lucy. Las ofertas para nuevos papeles eran escasas, y cuando llegaban, a menudo exigían la misma fórmula: disfraces sosos, diálogos molestos y posiciones de apoyo, donde se esperaba que tocara el segundo violín. La frustración de Viven creció. Se había capacitado durante años para dominar los papeles dramáticos. Había actuado en Broadway como protagonista y, sin embargo, millones solo la veían como Ethel. Incluso cuando consiguió trabajo fuera de I Love Lucy, como en apariciones especiales en televisión o en reposiciones de teatro, la prensa rara vez destacaba su actuación real. En cambio, los titulares recordaban al público que Ethel había vuelto, sin importar el papel que interpretara. Era como si el personaje se hubiera tragado a la actriz por completo. Y la situación no era solo profesional, también la afectaba personalmente. Los amigos recordaron que Viven a menudo luchaba con su autoimagen, especialmente cuando extraños en público la trataban como si realmente fuera la vecina desaliñada de mediana edad de la televisión. Mientras que Lucille Ball era celebrada como una belleza pelirroja y pionera, Viven fue encasillada en el papel de alivio cómico, una imagen que fue socavando su confianza con el paso de los años. Sin embargo, a pesar del encasillamiento, nunca dejó que su profesionalismo decayera. Semana tras semana, realizó actuaciones nítidas que elevaron el programa. Si Lucy Ricardo era la soñadora, Ethel Mertz era la fuerza que la mantenía en la tierra. Y muchos historiadores argumentan que sin la sincronización de Viven, la serie nunca habría funcionado tan bien como lo hizo. La propia Lucille Ball reconoció esta verdad, admitiendo una vez que nunca podría haber logrado sus momentos cómicos más audaces sin Viven allí para estabilizar el ritmo de la escena. Aún así, para Viven, la pregunta persistía. ¿Estaba destinada a ser recordada solo como la compañera de otra persona? Este conflicto interno la atormentaría durante años. Moldeó la forma en que abordó nuevas oportunidades, la forma en que vio su propio éxito y, en última instancia, la forma en que reveló las verdades sobre su tiempo en I Love Lucy. Porque detrás de la risa estaba cargando silenciosamente el peso de una identidad que nunca eligió por completo. Y esa lucha apenas comenzaba a surgir. Mientras el mundo se reía con Ethel Mertz, Vivian Vance estaba soportando silenciosamente batallas que el público nunca sospechó. La fama le había dado una plataforma y estabilidad financiera, pero no la protegió de las luchas muy humanas de la enfermedad, el desamor y la desesperación privada. En todo caso, la presión de estar en el ojo público solo hizo que esas luchas fueran más difíciles de soportar. Incluso durante la transmisión de I Love Lucy, la salud de Vivian era a menudo frágil. El agotador programa de producción exigía ensayos interminables, largos días de filmación y viajes constantes para apariciones promocionales. Para alguien con problemas subyacentes de ansiedad y agotamiento, era agotador. Lidió con episodios recurrentes de depresión, algo que rara vez se discutía abiertamente en la década de 1950. Amigos recordaron más tarde que detrás de su ingenio agudo y su cálida sonrisa había una mujer que a menudo dudaba de sí misma. Le preocupaba que nunca la vieran como algo más que Ethel, y luchaba silenciosamente por mantener intacto su espíritu. Con el paso de los años, su salud física se volvió igual de desafiante. Sufrió múltiples cirugías y períodos de mala salud que la obligaron a alejarse del trabajo a veces.
A finales de la década de 1960, le diagnosticaron cáncer de mama, una batalla que mantuvo en gran medida en privado. En una época en la que hablar de tales enfermedades todavía era tabú, Viviven cargó con la carga en silencio, decidida ya no dejar que eclipsara su imagen pública. El tratamiento la dejó debilitada, pero regresó al trabajo tan a menudo como pudo, negándose a dejar que la enfermedad la definiera. Para agravar sus problemas de salud, estaba la agitación en su vida personal. Viven se había casado varias veces, y sus relaciones a menudo estuvieron marcadas por la decepción y la tensión. Sus matrimonios terminaron en divorcio más de una vez, y a veces confió a Pookie que a amigos cercanos que se sentía desafortunada en el amor. El contraste entre el matrimonio perfecto de Lucy y Ricardo en la comedia de situación y los desamores de la vida real de Viven fue sorprendente, y se sumó al peso emocional que cargaba tras bambalinas. Sin embargo, a pesar de todo esto, Viven se negó a dejar que el público viera su dolor. En el set, era conocida por su profesionalismo, su aguda sincronización cómica y su lealtad a Lucille Ball. Nunca permitió que sus luchas comprometieran las actuaciones que millones sintonizaban para ver. Para los espectadores, ella era la vecina confiable, siempre lista con un comentario sarcástico o una mirada cómplice. Para quienes estaban más cerca de ella, era una mujer que soportaba silenciosamente una tormenta. Fue esta combinación de resiliencia personal y sufrimiento oculto lo que le dio a sus actuaciones tanta autenticidad. Cuando Ethel puso los ojos en blanco ante las travesuras de Lucy o pronunció un remate cansado, el público vio humor. Pero para Vivian, parte de ese humor provenía de un lugar de verdad, una capacidad de canalizar sus propias luchas en un papel que exigía tanto calidez como exasperación. Y aunque rara vez habló sobre estas batallas mientras las cámaras estaban grabando, años más tarde, revelaría cuánto había soportado en silencio. Esas revelaciones pintaron una imagen muy diferente de la mujer que Estados Unidos creía conocer, y dejaron claro que detrás de la risa, la vida de Viven era mucho más complicada de lo que cualquier guión podría capturar. Al igual que con muchas leyendas de Hollywood, el tiempo ha desdibujado la línea entre la realidad y la ficción cuando se trata de Viven Vance. Uno de los mitos más perdurables es que ella y Lucille Ball eran enemigas juradas tras bambalinas. Si bien su relación nunca fue tan fácil como la amistad de Lucy y Ethel en la pantalla, no se definió únicamente por la rivalidad. Sí, hubo desacuerdos creativos y momentos de tensión, especialmente en torno a las frustraciones de Viven por ser encasillada, pero también hay evidencia documentada de calidez y lealtad. En años posteriores, Lucy reconoció abiertamente que Viven era indispensable para el éxito del programa y apoyó a su coprotagonista durante la enfermedad, lo que difícilmente encaja con la narrativa de enemistad que los fanáticos suelen repetir. Otra idea errónea es que Vance detestaba el personaje de Ethel Mertz. Si bien le molestaba que la retrataran como desaliñada, especialmente frente a William Frawley, su esposo en la pantalla mucho mayor, también reconoció lo vital que era Ethel para el equilibrio del programa. Sin su sincronización aguda y su humor realista, las locas travesuras de Lucy no habrían tenido tanto éxito. Lejos de odiar el papel, Viven luchó con la contradicción de estar agradecida por él y, al mismo tiempo, sentirse atrapada por sus limitaciones. También existe el mito de que I Love Lucy fue la cima y el final de su carrera.
En verdad, Vance continuó ganando fama en producciones teatrales y regresó a la televisión varias veces, incluso retomando a Ethel en proyectos posteriores de Lucy. Su carrera no fue un solo punto culminante, sino un cuerpo de trabajo que demostró su versatilidad. Al desenredar estos mitos, el legado de Vivian Vance se enfoca con mayor nitidez. No como una compañera amargada eclipsada por Lucy, sino como una actriz pionera que navegó por las complejidades de la fama, la amistad y la identidad personal de una manera que aún resuena en la actualidad. El viaje de Vivian Vance resuena profundamente con las conversaciones que se están produciendo en el entretenimiento actual. Sus luchas con el encasillamiento, el control de la imagen y el trato desigual se hacen eco de los mismos desafíos que aún enfrentan muchas actrices. Se esperaba que interpretara a una compañera, que atenuara su brillo para que la estrella pudiera destacar y que aceptara ser emparejada con un hombre mayor para lograr un efecto cómico. Estándares que reflejaban no solo la época, sino un patrón más amplio de cómo se enmarcaba a las mujeres en Hollywood. Su honestidad sobre estas frustraciones se adelantó a su tiempo y destaca la importancia de brindar a las actrices respeto creativo y la libertad de definir sus propias identidades. En un mundo donde las conversaciones sobre representación, justicia y la presión de la imagen pública continúan dominando los titulares, la historia de Vivian se siente tan relevante como siempre. No era solo la amiga de Lucy. Fue una pionera que desafió a la industria, aunque en silencio, y dejó un modelo a seguir para otros. La vida de Vivian Vance fue mucho más compleja de lo que sugieren los mitos. No estaba atrapada en enemistades de por vida, ni era simplemente la vecina desaliñada que existía a la sombra de Lucy. Fue una actriz talentosa que navegó por la fama, las inseguridades y las duras realidades de Hollywood con resiliencia. Al separar el rumor de la realidad, descubrimos una historia de respeto, coraje e influencia duradera. Su legado nos recuerda que lo que vemos en la pantalla rara vez cuenta toda la verdad, y que detrás de cada gran actuación se esconde una historia humana que vale la pena recordar. Entonces, ¿qué piensas? ¿Vivian Vance fue injustamente encasillada por la industria? ¿O encontró la fuerza para redefinirse a pesar de las adversidades? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu perspectiva. Y si disfrutaste de esta inmersión profunda en la historia clásica de Hollywood, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y tocar el icono de la campana para que no te pierdas la próxima historia.